Hola a todos, mi nombre es Sergio Martínez, soy médico especialista en cuidados intensivos y he decidido abrir este canal, que le he puesto por nombre Reflexiones de un Galeno, con el ánimo de aportar mi grano de arena en el sentido de poder resolver algunas dudas de carácter médico sobre temas comunes de salud, que sobre todo en el momento en el que estamos viviendo, en este momento donde el coronavirus lo ocupa todo, y como si siguiéramos el guión de una película de terror, estamos abordados por múltiples cuestiones, sobre todo en el ámbito sanitario, de lo que ha pasado, de lo que está pasando y sobre todo de lo que va a suceder, del mundo que viene. En este sentido, con el ánimo de resolver esas dudas de puro ámbito clínico, como digo, he decidido abrir este espacio de expresión. En el vídeo actual voy a tratar el tema de las mascarillas. Las mascarillas es un objeto que prácticamente lo teníamos relegado al ámbito puramente hospitalario o sanitario en general y que ha venido, parece ser, para quedarse por bastante tiempo. Todas las dudas sobre qué tipo de mascarillas existen, si nos protegen o no y hasta dónde y cuándo tenemos que usarlas y cómo debemos de usarlas para que sean una ayuda y no un peligro, os lo cuento en el presente vídeo. Hace unos días una prestigiosa revista de medicina que para el mundo sanitario es un referente como es el New England, comenzaba una editorial sobre el tema de la pandemia que ahora ocupa prácticamente cualquier tema sanitario, cualquier foro sanitario y no sanitario, diciendo qué pena que las personas que primero han caído en esta contienda han sido los que padecieron en su momento, en 1968, la última pandemia de gripe. Y es una pena por muchos factores. Primero, porque han sido las primeras víctimas. Segundo, porque existe un océano de conocimiento que distancia la medicina que teníamos en 1968 de la medicina actual. Y el sistema sanitario, con todo su conocimiento, no ha podido darle otra respuesta mejor que prácticamente la que se dio en 1968, que era aislamiento social, distancia entre personas, el lavado de manos y el uso de las mascarillas. La Organización Mundial de la Salud eligió estos tres pilares como la forma de frenar la expansión del virus. Estos tres pilares, que son unos pilares fundamentales de forma indiscutible, concretamente en el caso de las mascarillas, ha habido divergencia de criterio. Es decir, no se ha tenido un criterio uniforme desde que comenzó todo el proceso hasta el momento actual. Y eso, lo lamentable, es que no se ha debido a un criterio fundamentalmente clínico, se ha debido a un criterio logístico. Si había mascarilla, el criterio era uno; si no había mascarilla, el criterio era otro. En este respecto, antes de explicar cuáles son los tipos de mascarillas, cómo se utilizan y si nos defienden o no, voy a explicar qué dice la Organización Mundial de la Salud sobre el tema de las mascarillas. Básicamente, sobre el tema de las mascarillas, la Organización Mundial de la Salud se pronuncia diciendo que las mascarillas quirúrgicas y las de protección respiratoria, la famosa FFP o la N95, son mascarillas que deben de usarse fundamentalmente por el personal sanitario. Esas mascarillas que deben de usarse por el personal sanitario no las debería de usar la población general, porque puede generar un desabastecimiento. Ese es uno de los primeros peros que pone la Organización Mundial de la Salud a la hora de que la población general use mascarilla. Es más, expresa su malestar y expresa su preocupación cuando algunos países, como el nuestro, o Corea, o China, deciden que toda la población debe de llevar mascarilla. Lo argumenta por el déficit de mascarilla que puede tener el sistema, sobre todo el sistema sanitario y el personal sanitario. En segundo lugar, porque dicen que da una falsa sensación de seguridad y la gente no va a cumplir la distancia de seguridad y el lavado de manos, que son los otros dos pilares, con lo cual la mascarilla se convierte en un peligro más que en una protección. Y finalmente, porque hablando de las mascarillas de tela, las mascarillas caseras que se pueden hacer con tela, fundamentalmente con fibra de algodón, al humidificarse, al ponerse húmeda, al mojarse con la respiración, forman parte de un proceso que puede ser más favorable para el contagio que para la protección. Y en eso se argumenta, en eso se apoya la Organización Mundial de la Salud para decirnos que las mascarillas no deben de usarse de forma general por la población. A este respecto hay gobiernos que lo han seguido de forma estricta y otros que no. El nuestro aconseja que las mascarillas se usen. ¿Cuándo? Pues sobre todo por la población general,
cuando vas a hacer trayectos donde te vas a encontrar con otras personas y no va a ser fácil mantener la distancia de seguridad en todo momento, también cuando estás en contacto o dudas si estás en contacto con personas que puedan tener el coronavirus o estás directamente cuidando a personas que puedan tener la infección por coronavirus, o bien cuando va a ir a un entorno sanitario, un entorno como pueda ser un hospital. En todos esos casos deberías de llevar mascarilla. ¿Sobre qué tipo de mascarilla podrías llevar? Bueno, sobre los tipos de mascarilla tenemos que decir que están las mascarillas caseras, las mascarillas de tela. En ese sentido hay un estudio muy interesante de la Universidad de Harvard diciendo que hay diferentes grados de filtrado con materiales que podemos utilizar de forma común. Analizan materiales como pueda ser la seda con un 50% de filtrado o el algodón con filtrado muy próximo al 70%, exactamente muy parecido a las mascarillas quirúrgicas. ¿Cuál sería lo ideal a la hora de hacer una mascarilla casera? Pues telas del 100% de algodón serían adecuadas para hacer mascarillas y siempre con la recomendación de que si se humedecen las cambiamos automáticamente por una mascarilla seca para impedir la infección por el coronavirus, ya que en la zona de humedad de la mascarilla puede asentar con mayor facilidad el virus y por lo tanto ser un elemento de contagio y no de protección. Ese estudio de Harvard es muy interesante. ¿Por qué la fibra de algodón? Porque transpira bien y tiene una capacidad elevada de filtrado dentro de todas las fibras que de forma habitual podemos tener a nuestro alcance en un domicilio o en un comercio de forma convencional. Luego tenemos las mascarillas propias del ámbito sanitario, las mascarillas quirúrgicas. Las mascarillas quirúrgicas no protegen frente a la infección. Lo que hacen es proteger a los demás de nuestras secreciones y a nosotros de las secreciones de los demás. Pero a nosotros no nos protegen de la infección de otra persona que no lleve mascarilla y que sea positivo frente al coronavirus. Eso tiene que estar muy claro. Las mascarillas quirúrgicas pueden dar una falsa sensación de seguridad frente a una eventual infección y no protegen frente a la infección. Simplemente evitan que nuestras secreciones sean expulsadas a varios metros y por lo tanto puedan contagiar a otra persona de forma eventual o viceversa, a nosotros nos pueda contagiar otra persona con sus secreciones. Ese sería el primer tipo de mascarilla del ámbito sanitario, las mascarillas quirúrgicas, las que se utilizan habitualmente en el ámbito quirúrgico. El segundo tipo de mascarillas son las famosas FFP, que van del 1 al 3 en cuanto a capacidad de filtrado. Están hechas por fibras, fundamentalmente de fibras plásticas entrecruzadas, que lo que hacen según el entrecruzamiento es disminuir el tamaño de poro y por lo tanto variar la capacidad de filtrado. La FFP1 tiene un 78% de capacidad de filtrado y aproximadamente un 22% de fuga. Ese tipo de mascarillas, ese subtipo, la FFP1, no sirven para evitar el contagio por el coronavirus. Son prácticamente equiparables a las mascarillas quirúrgicas en ese sentido, aunque su capacidad de filtrado sea mayor. Por otro lado, la FFP2 y la FFP3, ambas sí son capaces, junto con la N95, que es la nomenclatura americana para advertir sobre la capacidad de filtrar la mascarilla, sí son capaces de evitar el contagio por el coronavirus. En el caso de la FFP2 son mascarillas que tienen una capacidad de filtrado aproximadamente de un 92% con un 8% de fuga, y en el caso de la FFP3 tiene una capacidad muy elevada de filtrado de un 98%, casi un 100% de filtrado, y una fuga mínima, despreciable, de un 2%. La nomenclatura N95 hace referencia a que la mascarilla tiene un 95% de capacidad de filtrado. Cuando se usa una o cuando se usa otra, evidentemente siempre dentro del ámbito sanitario, mientras que la FFP2 se utiliza en situaciones de riesgo potencial, la FFP3 se utiliza en situaciones de alto riesgo, de una alta posibilidad de contagio. Igual que tenemos esa nomenclatura, a veces aparecen en las mascarillas, todas las mascarillas deben de estar homologadas y aparece esa nomenclatura en la parte frontal de la mascarilla, las letras que tenemos delante. Bueno, pues dentro de esas letras no solamente aparece la FFP con su correspondiente número, sino que a veces aparece una NR, que significa no reutilizable, o una R, que significa reutilizable, ¿vale? Al respecto de la capacidad para reutilizar las mascarillas y viendo la situación de escasez, la Universidad de Stanford hizo un estudio muy interesante sobre cómo reutilizar las mascarillas, cómo poder esterilizar una mascarilla que pueda estar contaminada
para volver a ser usada con garantía, con seguridad. Por encima de todo, lo primero que dice es que ese proceso de esterilización de una mascarilla no se puede hacer en un domicilio. No podemos coger nuestro horno microondas, meter la mascarilla, darle 5 minutos y que se esterilice. Eso no se puede hacer. Hay que hacerlo en un entorno sanitario y por lo tanto bajo control. Y son múltiples los medios. Se puede hacer con alcohol, se puede hacer con cloro, se puede hacer con temperatura en autoclave. Normalmente temperatura entre 70 y 75 grados, 20, 25 o 30 minutos son suficientes para esterilizar la mascarilla. Pero insisto, la Universidad de Stanford, igual que se pronuncia sobre eso, dice que todo esto debe hacerse siempre en el ámbito sanitario. ¿Qué sucede si lo que tenemos son mascarillas de tela? Como he dicho, hay que evitar que se humedezcan y una vez que están húmedas las mascarillas se pueden esterilizar sin ningún problema directamente metiéndolas en la lavadora a 60 o 90 grados o una temperatura intermedia durante un lavado de unos 20-30 minutos. Con eso sería suficiente para que la mascarilla pueda volver a usarse con garantía sin ser un elemento de contagio para la persona que la usa. Dicho esto, y teniendo muy claro, súper importante, que las mascarillas de tela y las mascarillas quirúrgicas junto con la FFP1 no protegen frente al contagio y solamente protegen frente al contagio la FFP2 y la FFP3 junto con la N95, que las mascarillas quirúrgicas y la FFP se utilizan dentro del ámbito sanitario fundamentalmente y que lo que hacen las mascarillas de tela y las mascarillas quirúrgicas son evitar que nuestras secreciones se proyecten varios metros hacia los demás y por lo tanto favorecer el contagio pero a otras personas, o que otras personas nos contagien a nosotros, pero no por la capacidad de filtrar la mascarilla, sino por la detención, la barrera física que hace la propia mascarilla en la otra persona. Dicho esto, hay que recordar que las mascarillas no sirven absolutamente para nada, pero ninguna, si no se respetan los otros dos pilares. El lavado de manos, fundamentalmente, es decir, puede ser un lavado normal con agua y jabón durante 20 segundos, o bien con un gel hidroalcohólico de forma profusa en las dos manos. Eso sería suficiente. ¿Cuándo se debe hacer lavado de manos? A la hora de colocar la mascarilla, antes de coger la mascarilla. Si nos tocamos eventualmente la mascarilla en algún momento, nos llevamos la mano sin querer y tocamos la mascarilla, automáticamente debemos de lavarnos nuevamente las manos y a la hora de quitarnos la mascarilla. ¿Vale? Una vez que se desecha la mascarilla, siempre cogiendo de las gomas de atrás hacia adelante, automáticamente hay que lavarse las manos para evitar, una vez que nos llevamos las manos a la cara nuevamente, evitar la contaminación. Porque la mascarilla, una vez que la desechamos, ya es un elemento de contaminación. ¿De acuerdo? Eso es lo importante. Como resumen, en mi opinión, el tema de las mascarillas se ha manejado mal en general. ¿Por qué se ha manejado mal? Porque ha estado supeditado a la oferta de mascarilla más que a la necesidad real a nivel clínico de su uso. Por lo tanto, mal por la OMS y mal en general por los gobiernos. Suspendido en este sentido. Suspenso en este sentido. En segundo lugar, ¿se debe utilizar mascarilla por parte de la población general? Se debe de utilizar mascarilla tanto de tela o mascarilla quirúrgica, relegando el resto de las mascarillas, sobre todo la FFP, al ámbito sanitario, porque se necesitan dentro del ámbito sanitario y no pueden escasear dentro del ámbito sanitario. Pero dicho esto, si hay mascarillas para la población debe usar mascarillas. ¿Cuándo? Fundamentalmente cuando nos vamos a exponer en un ámbito sanitario, es decir, cuando vamos al hospital, porque es una zona donde puede haber una probabilidad mayor de contagio, cuando vamos a estar en un ámbito donde vamos a relacionarnos con más personas y sobre todo si no podemos garantizar la distancia de seguridad de 1,5 metros, 2 metros entre individuos, es fundamental llevar una mascarilla. Y en tercer lugar, cuando tengamos dudas si en nuestro entorno hay una persona COVID positivo. Esos son los momentos donde la mascarilla debería estar indicada. Y es súper importante, dicho todo esto, que si va a usar la mascarilla, si está usando mascarilla, respete fundamentalmente el lavado de manos y la distancia de seguridad. Si no respetamos la distancia de seguridad y no hacemos un correcto lavado de manos, la mascarilla se convierte en un problema más que en una solución. Y hasta aquí el vídeo sobre las mascarillas. Espero haber arrojado un poco de luz en un tema tan confuso como el de las mascarillas por los motivos que ya he venido expresando. Espero que os sirva y os espero en el próximo vídeo. Hasta luego.